Mi nombre es Estela Lugatti, soy psicóloga gestáltica transpersonal y en esta ocasión quería presentarte un curso que estoy armando con mucho amor y con mucho entusiasmo que se llama Psicología para Todos. Y justamente se trata, es para todos, para toda persona. Si, no sé, de repente alguna vez te interesó aprender psicología o entender los mecanismos, ¿no?, de nuestra mente, cómo funcionamos, pero este no es solamente un curso que habla sobre nuestra mente o nuestros mecanismos, que sí son súper importantes, sino que también es una mezcla, es una síntesis entre lo que es la psicología gestáltica, la psicología transpersonal y nuevos abordajes, lo que hace una integración de todas nuestras partes, ¿no? No solamente la mente, sino nuestras emociones, nuestro cuerpo y también incluye la parte espiritual. Entonces, quiero presentártelo y aquí vamos. Bueno, y aquí estamos entonces. Ya te voy a mostrar la información y el programa. Como te decía, es una unión entre la psicología gestáltica y transpersonal, es un curso anual y no se requieren conocimientos previos porque justamente es un curso básico. ¿A quién está dirigido, no? Está dirigido a toda persona que desee profundizar en su desarrollo personal, y también, ¿no? Como te decía recién, si alguna vez te interesa la psicología, simplemente para saber, para aprender, y obviamente que en todo este tipo de cursos, de entrenamientos, siempre hay un trabajo personal. A veces tener esta teoría nos ayuda como a descubrir esos mecanismos que tenemos, las formas en que actuamos, y por supuesto que nos va ayudando a sentirnos mejor con nosotras mismas, ¿no? Luego, bueno, para terapeutas, ¿no?, de cualquier tipo, de cualquier rama que por ahí necesiten este soporte psicológico en las tareas que realicen, ¿no? Cualquier tipo de terapeutas que les interese ampliar sus herramientas, sus conocimientos, o para personas que trabajen con grupos, maestros, coordinadores grupales, profesionales de otras ramas, ¿no? Decía, es una propuesta integradora, una síntesis de conocimientos que vienen desde, yo estoy formada en psicología gestáltica y también en psicología transpersonal. He hecho varios cursos también sobre todo lo que tiene que ver con la psicología de Oriente y también sumándole nuevos abordajes, ¿no? Abordajes psicocorporales, abordajes en trauma y en todo lo que tiene que ver con estas nuevas miradas más integradoras, ¿no? Si bien la Gestalt obviamente que también es integradora, ¿no? Y es una mirada, esta la que propongo, que nos permite comprender la interconexión entre todos nuestros aspectos, como les decía recién. La Gestalt tiene un poco como objetivo esto de madurar, de ganar este autoapoyo, este soporte interno, y justamente a partir de poder responsabilizarnos de nuestras acciones, para poder responsabilizarnos es fundamental entender cómo funcionamos, ¿no? Poder integrar, justamente, ¿no? El trabajo es de integrar estas partes escindidas, estas partes rechazadas, estas partes que no nos queremos hacer cargo y que luego dan síntomas en nuestra vida, ya sea en nuestras relaciones, en nuestro cuerpo, ¿no? E ir ganando cada vez más ese soporte interno que tiene que ver con todo esto, que tiene que ver con poder integrarnos, con poder madurar, con poder ganar ese apoyo interno. Justamente trabajando desde la aceptación de nuestras partes. Ahí todo lo que nosotros no aceptamos dentro nuestro no lo podemos modificar, ¿no? La paradoja del cambio dice que no podemos cambiar aquello que no hemos aceptado previamente en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la Gestalt trabaja desde el contacto con nuestro cuerpo, el contacto con nosotros mismos, el darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta y darnos tiempo también en nuestros procesos, entender esto, justamente la idea de proceso, de que todo es un proceso, y el trabajo sobre el aquí y ahora, que implica qué está pasando en mi vida, en mis emociones, en mi cuerpo, todo lo que duele, aunque haya sido algo del pasado, si duele ahora es porque aún sigue estando aquí, ¿no?
Y la psicología transpersonal le suma, le da un aporte muy importante, que es esto de la búsqueda del sentido trascendente, ¿no? O sea, no solamente quedarnos en nuestros mecanismos disfuncionales, vamos a ponerlo en ese término, sino también poder integrar nuestro potencial, poder desarrollar ese potencial. Entonces, los objetivos tienen que ver con esto de explorar, la exploración, el autoconocimiento, el aprendizaje, comprender nuestros mecanismos, ¿no? Obtener esta base teórica de soporte, como les decía, para tu práctica o para tu vida cotidiana, porque es de mucho crecimiento personal comprender cómo funcionamos. Poder integrar estas partes escindidas, lograr una buena relación con las emociones. Hay un módulo. Ahora les voy a presentar un poquito el programa donde trabajamos con el tema de las emociones y, por supuesto, tener herramientas para la vida cotidiana, para nuestra práctica profesional y también permitir estar más presente, que va a posibilitar entrar en contacto con nuestros recursos y nuestro entorno. Entonces vamos a ver un poquito, aunque sea rápidamente, los contenidos que tenemos. Yo lo dividí en módulos. Cada uno de estos módulos tiene varias clases, ¿no? O sea, son como módulos temáticos. Y bueno, en la introducción vamos a trabajar bastante sobre el tema de la percepción, tanto sea de la Gestalt como desde otras corrientes, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la percepción? Porque justamente nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. El problema es la interpretación que le damos a eso que percibimos. Y nuestra interpretación, nuestra percepción es totalmente subjetiva, está sesgada por nuestras creencias, por los mandatos que tenemos incorporados, por nuestras heridas, que son generalmente, hasta que no sanamos nuestras heridas, son las que comandan nuestra vida de alguna manera, ya que no nos permiten accionar, sino que terminamos reaccionando, ¿no? Entonces vamos a ver desde la Gestalt esto de la figura fondo, ¿no? ¿Qué es lo que hace figura en un momento? ¿Qué es lo que está en el fondo? Lo obvio y lo imaginario que tiene que ver con esto, lo obvio es aquello que yo percibo con mis sentidos, y lo imaginario es todo lo que yo invento, todas las películas que me hago en relación a eso que estoy percibiendo, ¿no? Bueno, el tema de los apoyos, tanto internos como externos, y estos tres pilares de la Gestalt que les mencionaba, ¿no? Darse cuenta, aquí y ahora el cómo y asumir la responsabilidad. Después vamos a ver en el módulo 2, vamos a trabajar sobre el ego, ¿no? La constitución del yo, todas nuestras partes, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, la sombra o el inconsciente, ¿no? Cómo se constituye nuestro yo y estas partes que dejamos de lado, estas partes escindidas que después tenemos que ir integrando a lo largo de nuestra vida. Los mecanismos de defensa, ¿no? Y también mecanismos de defensa y mecanismos de afrontamiento, que son estos mecanismos que aprendimos desde muy pequeños, justamente para que nos salvaron la vida, ¿no? Es lo que, no sé, aprendí a tratar de agradarle a todo el mundo, aprendí a callarme la boca y pasar desapercibido, como medios de afrontamiento, o me rebelé, ¿no? Son las distintas modalidades que luego creemos que son nuestra personalidad y en realidad son mecanismos de afrontamiento que se han transformado, se han incrustado tanto que creemos que somos así. Y en realidad es una reacción que tuvimos en algún momento a algo que nos pasó y permanece ahí como un mecanismo defensivo ante eso que nos dolió, ¿no? Vamos a ponerlo así, ese trauma o esa herida, ¿no? Entonces, la diferencia entre el ego y la esencia, ¿no? El ego es como nuestra máscara, como esta personalidad artificial que hemos creado para manejarnos en el mundo y que, como les digo, tiene mucho que ver con las heridas, y la esencia, que es nuestra parte más interna, ¿no? Luego vamos a ver algo sobre trauma, entendiendo el trauma como una herida y como que existen dos tipos de traumas, ¿no? Está el trauma que por ahí tenemos como más conocimiento, que son estos acontecimientos que de repente está en riesgo nuestra vida, podría ser, pero también hay otro tipo de trauma que se le denomina trauma con T minúscula, que es el trauma de crecimiento, es un trauma donde por ahí hubo alguna especie de abuso emocional en nuestra vida,
distintos factores que van generando, sobre todo cuando son sostenidos en el tiempo, van generando como un trauma, un núcleo, una esencia, alrededor de la cual se genera toda una serie de mecanismos defensivos, de protección, y que son esas zonas vulnerables nuestras, ¿no? Entonces, vamos justamente a ver distintas estrategias, entender que el trauma está guardado en el cuerpo principalmente, que no justamente es traumático por eso, porque no pudo terminar de procesarse como adecuadamente, ya veremos por qué. Y luego vamos a ver algo muy importante que son estos personajes internos, ¿no? En general creemos que somos como algo muy sólido, como muy compacto, como que nuestra personalidad es uno solo. Y vamos a ir viendo y detectando estos otros personajes internos que nos habitan. Y que muchas veces lo podemos ver cuando, no sé, decimos, por ejemplo, una parte mía quiere tal cosa y otra parte mía quiere otra, ¿no? O hay una voz que me dice y que me exige y hay otra que no quiere obedecer o que se revela, ¿no? Y después lo llamamos como autoboicot y todas esas palabritas o baja autoestima, ¿no? Pero mucho tiene que ver con estos personajes que nos habitan que a veces no se llevan bien entre sí. Y después también son esos conflictos que vemos reflejados en nuestra vida, ¿no? Entonces, es muy interesante en todo lo que tiene que ver con poder identificar estos personajes, ver esas polaridades, ¿no? Y por supuesto, ejercicios para ir integrando estas partes, ¿no? Después tenemos un módulo de emociones, donde vamos a ver las emociones como señal de un problema a resolver, que no son un problema, ¿no? Lo que nos vienen a decir cada emoción, justamente las herramientas para trabajar con emociones, porque generalmente lo que hacemos es o las reprimimos o huimos de las emociones, es como la papa caliente, ¿no? No sabemos qué hacer con eso, muchas veces no sabemos qué hacer con nuestras emociones. Entonces vamos a trabajar justamente para poder como tener este dominio en cierto sentido, pero no es un dominio de dominación, por eso no me gusta esa palabra, sino como esta inteligencia emocional, ¿no? Cómo afrontar justamente de una manera funcional nuestras emociones. Después vamos a tener un módulo de psicoterapia y espiritualidad, donde vamos a ver también un poco cómo integramos al ego en el proceso de la autoconciencia, ¿no? El ego espiritual, cuando muchas veces nos creemos que estamos súper iluminados y en realidad estamos reprimiendo un montón de aspectos sombríos porque no son adecuados para mi ideal, para lo que yo siento, para la ideología que sigo, ¿no? Donde esto se da como mucho y es algo a tener muy en cuidado, sobre todo para las personas que estamos en un camino de búsqueda o de que intentamos tener una espiritualidad sana, es muy importante tener como cierto dominio, cierto conocimiento sobre el ego para que no interfiera y se adueñe de nuestros logros, ¿no? No interfiera en nuestro camino. Bueno, esto de sentirnos inadecuados, ¿no? La reminiscencia, esto de querer, de esta necesidad de volver como a la fuente. Atención plena, ¿no? Lo que se denomina el mindfulness, o sea, estar presente, el desarrollar la conciencia testigo, que es esta conciencia más espiritual desde donde podemos observar nuestra personalidad, ¿no? En lugar de la compasión y de la curiosidad en el proceso, o sea, el desarrollo de estas cualidades que son más cualidades del self, del sí mismo interior, del alma, como cada uno lo quiera llamar. Y después vamos a ver también un módulo de acompañar a otros, donde vamos a ver un poco del rol del que trabaja como terapeuta, aunque no trabajes como terapeuta, ¿no? Es el rol con las personas que tenés cerca, cómo comportarnos, cuáles son las cosas que pueden aparecer en un proceso, ¿no? Sobre todo cuando acompañamos a otras personas, cómo manejar las quejas, la escucha compasiva, la seguridad y la escucha. Justamente la seguridad es una cualidad maravillosa que debe tener todo terapeuta para que en ese espacio de seguridad la persona pueda desplegarse. Estar atentos a lo que pasa en nuestro interior, en la interacción con las personas y darnos cuenta de cuáles son esos disparadores internos, ¿no? Les voy a una aclaración importante, es que
esta formación no habilita a ejercer como psicólogo, ¿no? La finalidad es ser un complemento terapéutico para desarrollo personal o para enriquecer las prácticas que la persona ya realice, ¿no? Ya venga realizando. Bueno, la duración es de abril a diciembre, son 9 meses, son 36 clases, la frecuencia es semanal y va a ser los días miércoles de 18 a 21 horas, hora de Argentina. Y comienza el 9 de abril. Y cerramos la inscripción el 29 de marzo de 2023. Es en vivo, es online en vivo y las clases quedan grabadas, aunque considero que es importante que sí puedan estar presentes en las clases, ¿no? Bueno, y esto ha sido todo. Espero que sea de tu interés y pueda encontrarte en ese espacio. Cualquier duda, aquí en la descripción te voy a dejar el formulario de inscripción por si te interesa ya dar un paso más y si no, podés contactarme también. Muchas gracias.